Ok, a nosotros nos tocó abordar el tema número 7 que viene siendo la estabilidad de precios como objetivo. Entonces, para, digamos, comenzar a explicar este tema, vamos a comenzar a responder la interrogante de qué entendemos por estabilidad de precios. De acuerdo a Cuadrado, la estabilidad de precios constituye uno de los componentes básicos de la estabilidad económica de un país. ¿En qué sentido? En que este viene siendo el resultado de un comportamiento equilibrado de la economía, dado que, digamos, si esta crece armónicamente, es muy difícil que aparezcan tensiones en los precios que por lo general o casi siempre se ven reflejados en desajustes entre la demanda y la oferta. Ahora bien, entonces, la estabilidad de precios representa justamente esa falta de variaciones importantes en los precios de una economía o la permanencia del nivel general de precios, digamos, durante un tiempo. En este capítulo, Cuadrado justamente plantea cómo podemos definir si existe o no estabilidad de precios, ¿no? Entonces, para esto, él plantea que pues necesitamos elegir, digamos, un indicador de precios y compararlo con su evolución en el tiempo para así, de alguna forma, pues clasificar o establecer si estas variaciones fueron importantes o no. También toma como, digamos, no es el único factor del que depende. Él también dice que debemos tomar en cuenta, digamos, el periodo al cual se hace referencia y el análisis propio del país. Perdón. Ok, ¿cuál viene siendo pues este concepto o la definición que se contrapone justamente a la estabilidad de precios? Pues es la inflación. Pues él dice allí que muchos autores coinciden en definir a la inflación como este aumento general en el nivel de precios. Sin embargo, pues dicha definición, digamos, debe o digamos, este hecho debe reunir dos características fundamentales: que este aumento pues del nivel general de precios sea sostenido, es decir, que se mantenga, que sea continuo durante un periodo de tiempo determinado, eliminando así pues digamos los incrementos circunstanciales, ¿no? O coyunturales. Y bueno, que producto de todo esto digamos, que como consecuencia del mismo pues se produzca pues una disminución en el poder adquisitivo, una disminución pues del poder adquisitivo del dinero. Ok, Cuadrado continúa y explica pues que digamos que los fenómenos que se producen no siempre tienen que ser inflacionarios, sino que pues a lo largo de la historia pues han existido. Exacto, entonces a lo largo de la historia. Ok, bueno, retomando un poquito pues la idea anterior, Cuadrado en su libro pues él expresa que el fenómeno producido, digamos, no siempre tiene que ser inflacionario, sino que a lo largo de la historia han existido algunas deflaciones que vienen siendo pues estos periodos de depresiones caracterizados por la caída del nivel general de precios, una caída generalizada. Entonces, también habla acerca de la tasa de inflación, que la define como este porcentaje de variación del nivel de precios entre dos periodos consecutivos. Entonces, justamente esto, digamos, nos lleva, como él plantea allí, que todo esto nos lleva pues a establecer ciertos procedimientos para poder medir justamente estos niveles de precios y de alguna forma comparar el incremento de la tasa de inflación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, entre los indicadores utilizados para medir estos fenómenos inflacionarios está justamente el índice de precios al consumidor. Este viene siendo un indicador económico que mide justamente la variación promedio de los precios de una cesta, digamos, de bienes y servicios que son representativos para el consumo en los hogares. Este indicador se expresa en porcentajes y justamente se utiliza para medir me están llamando. Ok, entonces, ¿cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Se toma pues una muestra de los bienes y servicios que son representativos para el consumo del consumo de los hogares, mejor dicho, ¿no?
Posteriormente se registran, digamos, los precios de cada uno de estos bienes y servicios, pero digamos en un periodo de referencia, es decir, este viene siendo el año base, para posteriormente compararlo con su precio en el periodo actual. Ok, el otro indicador que tenemos son los de precios al por mayor, es decir, esta mide, digamos, la variación promedio de los bienes, digamos, que se transan en el mercado mayorista durante un periodo de tiempo determinado. Digamos, este es menos conocido que el anterior porque, digamos, no incluye ciertos factores como vienen siendo los impuestos o costos adicionales. Entonces, por eso no es tan conocido. Ok, entonces, ¿por qué es necesaria la estabilidad de precios, no? Cuadrado resalta la importancia de la estabilidad de precios porque esto genera, digamos, bienestar económico y social a la población. Como ya dijimos anteriormente, pues la inflación la definimos como ese aumento general del nivel de precios que por supuesto tiene efectos negativos sobre la economía y por supuesto dificultan su funcionamiento y afecta por supuesto a la población. Entonces, ¿cuáles vienen siendo estos efectos de la inflación? Primero tenemos la incertidumbre económica. Ok, primero tenemos la incertidumbre económica. Por supuesto, pues esto dificulta la toma de decisiones tanto de las empresas como de los consumidores porque se vuelve como, digamos, más difícil predecir el futuro del dinero. Tenemos también la pérdida del poder adquisitivo. Por supuesto, esto, digamos, la inflación erosiona el valor real del dinero. Entonces, por lo general, digamos, los más afectados son aquellas personas o aquellos hogares más pobres quienes destinan, digamos, una mayor porción de sus ingresos para adquirir productos básicos, ¿no? Y bueno, tenemos el desincentivo a la inversión y el ahorro, es decir, reduce por supuesto la rentabilidad de la inversión y desanima pues al ahorro justamente, digamos, ya que el valor del dinero disminuye con el tiempo. Principales interpretaciones teóricas sobre las causas de la inflación. Las causas de la inflación pueden ser varias, pero en todo caso precisan para su transmisión de un aumento de la cantidad de dinero en el sistema que rompa el equilibrio monetario. Inflación de la demanda. La inflación por la vía de la demanda se trata de un tipo de inflación en el que hay un exceso de demanda agregada de bienes y servicios en relación con la oferta agregada monetaria disponible en la economía. En este escenario, la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía, lo que genera presiones al alza en los precios. La explicación monetarista de este tipo de inflación de la demanda, su máximo representante es Milton Friedman, para quien la inflación siempre es un fenómeno monetario. El incremento de la oferta monetaria reduce el valor de dinero, es decir, del tipo de interés real. Esa reducción provoca un incremento en el volumen de la inversión, porque las personas tienen más dinero para invertir, y ese aumento de uno de los componentes, la demanda agregada, provoca un incremento de los precios, dado el supuesto monetarista de la curva de demanda agregada vertical a largo plazo. Inflación de los costes. La explicación de la llamada inflación de los costes suele atribuirse a la existencia de grupos económicos de presión que por alguna vía provocan un aumento en algunos de los componentes de los costes de producción. Los salarios surgen como los culpables potenciales, según algunos economistas, más claros de este tipo de inflación, particularmente si sus aumentos no guardan relación con el crecimiento de la productividad. Inflación estructural. Para los economistas estructuralistas ven como principal causa de la inflación la existencia de una determinada estructura económica y social que imposibilita el desarrollo equilibrado de las fuerzas productivas, y dentro de las disfuncionalidades consecuencia de esa inadecuada estructura económica y social se produce la inflación. La inflación es pues un problema económico como un fenómeno político y social. Muchos de estos autores han querido mostrarse fuera de los ámbitos de la economía convencional, y entre ellos incluso existen diferencias de planteamiento.
La inflación como fenómeno dinámico, una visión de las medidas antiinflacionistas. La inflación, venga por vía de la demanda o por vía de los costes, tiene un carácter autoajustable, dado que en el primer caso, el incremento de la demanda agregada va asociado con incrementos en la producción y elevación de los precios, mientras que en el caso de los costes de producción, mientras en el caso del incremento de costes de la contracción de la oferta va asociada con reducción de la producción y aumento en los precios. En consecuencia, la inflación se nos presenta como un fenómeno dinámico en el que las causas que tienen un origen por el lado de la demanda terminan incidiendo más tarde en el lado de la oferta y viceversa. Dado igual si fuese antes el huevo o la gallina a la hora de enfrentarse en el problema. Las causas de este tipo estructural afectan asimismo tanto la oferta como la demanda agregada de la economía. Los remedios para actuar frente a un proceso de este tipo de interrelación global entre los lados de la oferta y los lados de la demanda exigirán atacar a sí mismo por ambos lados del proceso. Por el lado de la oferta agregada se trata de actuar para incentivar su desplazamiento hacia la derecha, lo que permitiría un aumento de la producción y una reducción de los precios en función a un nivel dado de la demanda agregada. Por el lado de la demanda, convendría el mantenimiento de una regla que permitiera un crecimiento constante y estable de la cantidad de dinero que se inyecta al sistema económico, que fuese compatible a la vez con la tasa de crecimiento que deseamos de la actividad económica y la de precios. Las medidas que vienen aplicando los países miembros y recomendados por la Unión Europea son las siguientes. El establecimiento de una política fiscal que estimule el ahorro y la inversión productiva y no solo el consumo. El establecimiento de impuestos especiales sobre las gasolinas, los alcoholes y el tabaco para incrementar la recaudación fiscal y que pudieran servir para tener un mayor margen para reducir ciertos costes empresariales. El establecimiento de nuevas medidas contractuales en el mundo laboral que permita a las empresas crear empleo a menores costos. La liberalización de mercados que permita mayores dosis de competencia, la desregulación de materia económica dentro de ciertas limitaciones y resolver el problema de las subvenciones de la agricultura. Gracias.